Bueno, ya está en librerías y puede que le cueste un poquitito. Los próximos días ya estará prácticamente en todo el país la tercera edición del Precio de una traición, Leandro Gómez, Morir 1000 veces luchando. Cuando estamos prácticamente a 160 años que se cumplan el próximo año del sitio y defensa de la heroica Paysandú, estamos con su autor, escritor, periodista Diego Fischer, que revela muchos archivos, muchas cartas inéditas. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, un tema creo que todos nos planteamos, ¿no? ¿Cómo genera esta repercusión entre los lectores, primero de nuestro país, seguramente de la región, el tema del sitio de Paysandú? ¿Cuál es el interés y ese olfato periodístico que lleva entonces a descubrir tantos archivos también? Y el interés es, a mí me gusta decirle la epopeya, no el sitio. Y siempre lo sostengo, porque la definición de epopeya que hace la Real Academia Española parece ser inspirada en lo que sucedió en Paysandú. Pero bueno, hay gente que le dice el sitio y los sanduceros le dicen la defensa. ¿Qué es lo que lleva a que este tema tenga tanto interés? Y bueno, es un hito histórico fundamental en la historia nuestra, ¿no? Ahí se defendió la independencia y la dignidad nacional. Y un héroe como Leandro Gómez, que él y los 1000 hombres que lo acompañaron, que sabían que iban a morir, y eso no fue obstáculo para que entregaran sus vidas en defensa de la independencia. Digo, ¿cuánto de eso está en la matriz del inconsciente colectivo del uruguayo, con esa idea que siempre tenemos de David que venció a Goliat, ¿no? De esa fuerza de igual ser pocos e ir adelante? Bueno, es la esencia del ser oriental, que no es lo mismo del ser uruguayo, del ser oriental. Creo que por eso también es una historia muy interesante de leer o releer o redescubrir o descubrir, porque esa epopeya muestra frente a un Brasil codicioso que quería reinstaurar la provincia cisplatina, y una Argentina que quería, recién nacida Argentina, ¿no? Porque estamos hablando de muy pocos años después de la Constitución de 1854, ¿no? Recién constituida esa Argentina, timoneada por Bartolomé Mitre y también Sarmiento, que quieren extender su soberanía sobre territorio oriental. Entonces, ese es el conflicto. Una de las partes importantes o claves del conflicto. Y después todo el tema de la esclavitud, ¿no? Sí, muy presente en este conflicto en particular. Claro, pero soslayada hasta ahora. Sobre todo en el sur de Brasil se daba la mayor problemática por la cercanía con el Uruguay. Exacto. Los brasileños de Río Grande do Sul nunca aceptaron que el territorio oriental, como se le llamaba, porque en aquella época no se hablaba del Uruguay, ni mucho menos, fuera un Estado libre e independiente. Y el Estado uruguayo había declarado en 1830, en su Constitución, la abolición de la esclavitud. Eso fue letra muerta durante una década. Después vino el gobierno de Rivera en 1842 con otra ley que reafirmó ese concepto y empezó a materializar esa historia. Eso generaba que se vinieran para claro, tierras. Pero después vino en 1846 el gobierno del Cerrito de Oribe con otra ley, y lo más... digamos, lo que hace detonar esta situación es las medidas que empieza a tomar el 5º presidente constitucional del Uruguay, Bernardo Berro, en 1860, cuando hoy llamaríamos políticas sociales, ¿no? Cuando uno de los pilares de su administración es educar, permitir la educación de los negros libertos e insertarlos en la sociedad. Entonces, ¿qué pasaba? La mano de obra de Río Grande do Sul, los grandes terratenientes, claro, eran negros esclavos, y comenzaron a venir en condiciones miserables, pero con la posibilidad cierta de que aquí eran libres. Y fíjense ustedes qué casualidad que las 3 figuras claves por parte de Brasil que intervinieron en esta historia son 3 hijos de grandes terratenientes de Río Grande. El almirante Tamandaré, el comandante de la flota del Río de la Plata, el general Mena Barreto, que invade el Uruguay por Cerro Largo,
y el general de Sousa Neto, que vivía en Uruguay, en una estancia en la que se había traído más de un centenar de esclavos suyos, negros, pero en condición de esclavitud en el territorio uruguayo. Y en esta vinculación queda mal parado Venancio Flores, ¿no? Y bueno, digamos que es el articulador o el que provoca, o el cómplice de esta situación. ¿El traidor a la patria? Bueno, eso lo tiene que la conclusión la tiene que sacar el lector. Los documentos hablan allí y dan una cantidad de información para que el lector saque sus propias conclusiones. Es interesante que cuentes qué documentos se presentan, porque incluso viajaste a Brasil con... Bueno, aquí lo que hay novedoso, porque hay decenas de libros escritos sobre Leandro Gómez y sobre Paysandú, es que por primera vez se publican documentos claves, fundamentales del archivo Tamandaré. Siempre se habló de un pacto firmado por Venancio Flores y Tamandaré el 20 de octubre de 1864 en el vapor Recife, en la desembocadura del río Santa Lucía. Siempre se habló, en muchos libros está, ahí está el pacto. Pero faltaba... el documento. Exacto. Entre otros, son decenas, ¿no?, los materiales que se aportan. Y después, todo esto formaba parte de una estrategia mucho mayor, que era ir luego a la guerra del Paraguay. Y de esa manera, el tercer punto, ese pacto que firma Flores con Tamandaré, era destrucción de Salto y Paysandú, luego llegar a Montevideo y derrocar al gobierno constitucional de Atanasio Aguirre, dejar en el poder a Venancio Flores y marchar hacia Paraguay. Ese era el objetivo de Venancio Flores también. Y bueno, al firmar un pacto, al suscribir ese pacto. ¿Con qué figura de Leandro Gómez se va a encontrar el lector? Tal vez una faceta desconocida, yo creo profundizar un poco más en determinados aspectos y esa figura de líder que tenía, de caudillo. Claro, era un hombre de un enorme carisma, era un militar formado bajo el ala de Manuel Oribe, en todo aspecto, ¿no? Se conocieron siendo Leandro Gómez jovencito, de 17, 18 años, en el segundo exilio de Oribe en Buenos Aires. Oribe lo forma políticamente, militarmente, y también lo inicia en la masonería, que acá cumple un papel muy importante, porque todos los jefes, o la gran mayoría de los jefes que defienden Paysandú son masones. También es masón Urquiza y también es masón Bartolomé Mitre y Tamandaré, ¿no? Es un tema bastante... claro, ahí entra uno a pensar... Es decir, la filosofía de la masonería. Claro, funcionó en parte. Funcionó para la defensa, pero no funcionó para la solidaridad de quienes atacaron. Pero bueno, es otro tema, no. ¿Has tenido alguna queja desde el Partido Colorado, por ejemplo, con esta visión que se presenta de Venancio Flores? No lo he tenido y no creo que... No las he recibido. Cuando uno descubre, porque esto sí fue un descubrimiento, un hallazgo, documentos, y los documentos están transcriptos tal cual, creo que los argumentos sobran, ¿no? 52 horas de combate ininterrumpidos en Paysandú. Sí, en la última instancia del sitio, porque el sitio empezó un 3 de diciembre. Es decir, en realidad empezó en enero del 64. No, claro, esa fue la revolución. Eso fue el levantamiento de Flores, que fue en el 63. Claro, porque también hay mucho de la historia de Paysandú, ¿no? De los procesos que tuvo, no sé si fundacionales, pero sí las transformaciones, que mucho se puede ver en el libro, en este código QR que nosotros estamos viendo algunas imágenes. Así el video es eso que... Permitime decir que este trabajo excepcional lo hizo el arquitecto Daniel Tull a pedido, y que se basó en el plan original de Paysandú de 1864. Una maravilla. Estuvo más de 7 meses trabajando. Así lucía Paysandú por ese entonces. Claro, y vamos a verlo, se puede ver a través del código QR, cómo se vio la invasión y qué quedó después de la invasión. Destruida. Totalmente. Absoluta. Una masacre. Diego, ¿esto es un libro de historia o es una novela histórica? Porque justamente vinculás documentos existentes, inéditos, que no conocíamos. Es mi estilo, es mi estilo. Hay pinceladas noveladas, de novela, por supuesto, pero hay
como nunca antes hay un material de documentación, una documentación, por lo excepcional que es la documentación. Hay descripciones y diálogos que me imagino tienen un toque de ficticios, sí, que te hacen posicionarte en ese lugar y hasta hacerte la composición del lugar, las formas, el estilo, el físico de cada uno de estas personas, y sí, que revelan parte de la identidad y la personalidad de cada uno de los personajes, que ese creo que es el toque pintoresco que también tiene esta obra. Sí, esa es la idea, ¿no? Es la idea que tú puedas trasladarte a ese tiempo, a esa época y ser un testigo privilegiado, entre comillas, de esos hechos, ¿no? Es una historia donde hay mucho dolor, pero también hay esperanza, ¿no? Sí, sobre todo algunos conceptos que se manejan, sobre todo cuando ya Leandro Gómez detenido pasa y está con esos cadáveres, se topa con sus centenares de compañeros de combate y hay incluso hasta diálogos que también, ¿no?, le hacen llegar a Leandro Gómez. Sí. Ya... Es que sí, eso muestra también la actitud de esos patriotas, ¿no? De esos defensores de Paysandú, que hasta el último minuto... La lealtad. La lealtad. Y morir por un bien superior, supremo, que era la independencia. O muerte. Claro, independencia o muerte, como se decía en los documentos, y la defensa de la República y de la dignidad nacional. Porque eran 11.000 hombres, 7.000 del ejército brasileño, bien alimentados, con buenos, bien equipados desde el punto de vista de las armas, la superioridad era enorme, y además el apoyo de las cañoneras, barcos de última generación de la marina más poderosa de América del Sur, que era la marina que comandaba el almirante Tamandaré, frente a una plaza de Paysandú, la ciudad de Paysandú, que se había convertido en una ciudadela, donde tenían al final del sitio fósforos para prender los explosivos. Sí, sí, la desventaja... Es abismal. En ese combate. Entonces, es abismal. Esos hombres, ¿cómo los calificás tú? Porque eso lo sabían desde un comienzo. Iban a la muerte y lo sabían. Y eso no fue obstáculo para que defendieran lo que creían. La independencia. La independencia y la dignidad nacional. Y también la lealtad hacia Leandro Gómez. Claro, que eso habla de un hombre... Independencia o muerte, compañero. Claro, de un hombre con un carisma extraordinario. Porque no es solamente el militar con mando que lo era. Digo, consulta antes de... Primero que me parece súper interesante que mucho hablamos a veces de lo que falta en los centros educativos de historia nacional, ¿no? De todo ese proceso que tuvo nuestro país. Muy interesante para conocer lo que sucedió en aquellos años. Pero por otro lado, decía, es la tercera edición que hoy va a estar, a partir de hoy, distribuyéndose en las diferentes librerías del Uruguay. ¿Tiene algún cambio, modificación la tercera edición? No, lo único que el código QR lo pusimos adentro porque es más práctico. Ah, bueno, perfecto. El texto no. La única diferencia. No, la única diferencia. Y el viernes, a partir del viernes, en las librerías de Buenos Aires y ahí por Argentina. Asegurado. Ya van más de 10.000 libros vendidos. En Uruguay. En nuestro país. El precio de una traición, Leandro Gómez, morir 1000 veces luchando, es esta nueva obra que ya es un éxito, lo decíamos, tercera edición a partir de hoy en las librerías de nuestro país, de Diego Fischer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias.